Muy bien, como le hemos dicho, nos va a acompañar Juan Brugue. Fue diputado provincial en Córdoba. Él estuvo con la ley de registro de violaciones. Esto fue en el 2010. Y ayer se aprobó acá en el Senado de la Nación. Pero también vamos a hablar de Córdoba, de por no ser serviles lo que le está pasando en una provincia rica, una provincia que puede tener créditos, pero el gobierno nacional, como no son adictos al partido de ellos, le cortan todos los víveres. Juan, muy buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Un gusto para mí, realmente. Esto se aprobó en el año 2010 en Córdoba, la ley de registro de violaciones. Contame un poquito por qué ahora se aprobó a nivel nacional. Y yo creo que era necesario, porque el tema de los delitos contra la integridad sexual de las personas son delitos que tienen una trascendencia social muy importante, dado los efectos multiplicadores que ello trae en la víctima y en toda su familia, y porque aparte las estadísticas mundiales, que es la que nosotros nos basamos en esa oportunidad, nos demuestran de que hay un alto grado de reincidencia. Para pasar en limpio, de cada dos personas que cometen estos tipos de delitos, uno vuelve a reincidir. ¿No se puede corregir haciéndole un proceso o llevándolos por otro camino a esta gente? Los países más desarrollados, con mayor recursos que los nuestros, sí, y con sistemas penitenciarios modelos, con gabinetes psicológicos y etcétera, como el caso que tomamos nosotros, Alemania, Estados Unidos y Canadá, demuestran de que hay un 50% que se recupera y otro 50% que es proclive a reincidir. Por eso viene lo que se llama el control social. En Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nueva York, los que han cometido estos delitos y son condenados se ponen en un registro que es público, y cada vez que se van a instalar en algún barrio, en alguna casa, se le comunica al presidente de la asociación vecinal, a la comisaría de turno, y en algunos casos hasta se coloca algún tipo de cartel que menciona que allí está viviendo una persona de esa características. Ahora, vos sos constitucionalista, y ¿por qué se aprobó primero en Córdoba y después a nivel nacional? Bueno, esto es común en nuestro derecho público provincial, en nuestro federalismo. Las provincias en muchas cosas fueron primero que la nación, no solamente en este punto. Hay un montón de ejemplos, por ejemplo, el famoso Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura fue primero en las provincias y después recién con la reforma de 1994 se puso a nivel nacional. Así podemos hablar de otros tantos institutos más. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, fue primero en las provincias, después fue en el orden nacional. O sea que esto es una constante en nuestro derecho público. En este caso, nosotros en Córdoba avanzamos un poco más. No solamente creamos un registro de personas que están condenadas por delitos contra la integridad sexual, en donde se establece también obligatoriamente la toma de lo que se llama la huella genética, el ADN, que sirve mucho para investigaciones posteriores. Exacto. Sino que también establecimos un mecanismo de control sobre aquellos que han cometido este delito y son condenados. ¿En qué consiste este control? No es el sistema norteamericano, porque sí andaríamos rozando la inconstitucionalidad. Aunque el norteamericano en esto, aunque tiene una constitución igual que la nuestra, ellos lo declaran constitucional. Nosotros le ponemos una regla de convivencia, en donde estas personas durante 5 años, una vez por mes, tienen que concurrir a la comisaría de su domicilio y llenar un formulario diciendo dónde está viviendo, cuál es su actividad laboral, cuál es su actividad social. Ese formulario queda en manos del Ministerio de Justicia, queda a disposición de los fiscales y jueces y de la policía. O sea, se resguarda la intimidad de la persona. Pero la persona está, entre comillas, bajo control. Si la persona no concurre en ese lapso, se le aplica una sanción de arresto por el juez de falta de 30 días, que se le van sumando 30 días más a medida que va reincidiendo en esa falta. ¿Con eso qué logramos? Logramos que la persona, además de sus frenos inhibitorios, sepa que en algo el Estado lo está controlando para evitar que repita estos tipos de delitos. Y se le agrega, en la misma ley que nosotros sancionamos en Córdoba, la inhabilitación absoluta para que esa persona puedan acceder a los servicios públicos o semipúblicos de transporte de menores. Porque ¿qué pasa? Es el menor el que está siempre al acecho de este tipo de delincuentes. Exacto. Y las consecuencias nefastas que quedan después en la mente, en la psique de esos menores... Psicológica es terrorífica. Es terrible,
que genera una cadena, lamentablemente. El menor abusado puede que se convierta en abusador también. Entonces, es el efecto multiplicador que tiene dentro de la sociedad. Tendría que ser el efecto cascada. Exacto, y por eso es que es muy importante. Y en Córdoba, algunos opositores, algunos de la gente del partido de Juez, que ustedes lo conocerán acá, del senador Juez, se oponían a esta ley, diciendo de que por qué Córdoba solo si uno se podía ir a Catamarca, Tucumán, y que en cierta medida algo hacía mención de la necesidad de una ley nacional. Nosotros también pensamos que era necesaria una ley nacional, por eso esta ley nacional del registro en todo el país viene a ayornar la tarea con el resto de la provincia. Un solo ejemplo, Mendoza, la castración química. Tú recordarás de que muchas veces se hablaba, bueno, los castremos químicamente. El problema del abusador sexual no es un problema genital, es un problema psicológico. Yo a esa persona efectivamente le hago la castración química, o sea que no va, lo dejo impotente, pero su violencia se traslada a otra cosa. Y se repite. Lo convierte en un homicida. Es muy factible que esa persona mute su violencia a otro tipo de delito. Ahora, ustedes dan propuestas, dan soluciones, dieron el ejemplo, el puntapié inicial. Hoy por hoy, Córdoba, con el gobernador de la Sota, ¿cómo está? Y puntualmente, con estos 4.000 millones de pesos que le debe el gobierno nacional, que se lo cortaron porque no son adictos al gobierno nacional. ¿Cómo está sobreviviendo Córdoba sin todos estos recursos? Bueno, realmente es difícil, es complicado, porque si bien tenemos un Estado federal, las provincias han ido perdiendo su capacidad contributiva, su capacidad de acceder a recursos, porque a través de las leyes nacionales ha ido absorbiéndolo el gobierno nacional. No hay una ley de coparticipación federal. Desde el año 96 hasta la fecha no tenemos... O sea que el federalismo no se respeta bajo ningún aspecto. No se respeta. El federalismo fiscal, el federalismo económico en la Argentina prácticamente es inexistente. O sea que se respeta solamente el federalismo de amigos. El federalismo de amigos, el federalismo de conveniencias, el federalismo de necesidades políticas concretas. Usted vio que muchas veces hay leyes que se compran y le hemos visto las últimas leyes. Cuando decía, ¿y por qué votaste vos? Y porque consigo obras para mi provincia. O sea, es aberrante. Una aberración, conspira contra toda lógica política y contra todo consenso. Ahora, perdóname, ¿cómo se corrige esto? Porque pasan los años y se repite constantemente todo esto. Gobierno que pasa y cada vez peor, porque lo anterior fue mucho mejor de lo que estamos. Sí. Ahora, ¿cómo se puede corregir para que la sociedad de una vez por todas entienda que esto tiene una solución y no estemos en el fango permanentemente? Bueno, lo primero, por supuesto, a través del voto, de que las personas sean informadas. Vos hablabas recién de Massa, ¿cierto? Massa, el otro día lo escuché y dijo que recién en diciembre él va a definir si va a jugar a nivel de una postura neutra, una postura en favor del kirchnerismo o una postura opositora. Yo pregunto, el votante de Massa, ¿por quién está votando? No sabe. Es tan secreto su voto que ni siquiera él sabe por quién está votando. Porque yo no puedo decirle no puedo darle el voto a un candidato que yo no sé a dónde se va a jugar, en qué lugar va a estar. Bueno, estas indefiniciones, estas situaciones de esconder la leche, como han dicho nuestros abuelos, lleva a que la gente desconfíe del sistema, desconfíe del representante. Entonces lo primero que hay que hacer es un sinceramiento, hay que tomar posición, o estoy de aquí o estoy de allá, para todos los candidatos. Es, perdóname, como un equipo de fútbol. Uno es de Racing, nunca va a ser independiente. Por supuesto, no se puede estar jugando con las dos camisetas al mismo tiempo. Exacto. Y por otro lado, la falta de propuesta. Está bien, el gobierno es autoritario, comparto. El gobierno maneja los fondos discrecionalmente, comparto. Pero es cierto también que la oposición tiene que llevar propuestas. La crítica por la crítica está bien en un momento determinado, pero hay que decir cómo se sale de esta situación. La barbaridad que hablaban recién del impuesto a la ganancia. ¿Cómo puede ser de que estemos blanqueando, por un lado, a gente que es muy factible que sea plata espuria, plata que venga del narcotráfico, plata que venga de la corrupción, y por otro lado le estamos exigiendo al trabajador que pague el impuesto a la ganancia? Perdón, y aparte el ejemplo que el que pagó permanentemente le están demostrando, el que no pagó tiene mayores beneficios. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Fraude social. El Estado está cometiendo un fraude social. Está bien, pero la sociedad ¿lo está entendiendo todo esto? Y el bolsillo lo está haciendo entender. ¿Vos pensás que en estas elecciones van a votar con el bolsillo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo ha mostrado la secuencia de estos últimos 12 años, que la gente, cuando le toca en el bolsillo, reacciona.
Lamentablemente, porque acá en la Argentina tendríamos que ser previsores, tendríamos que estar pensando no solamente con el bolsillo, sino también con la salud, con la educación, con la proyección. Políticas de Estado. Política de Estado que no se toquen. Los brasileros en esto siempre nos han dado un ejemplo. Las políticas de Estado brasileros no se han tocado. Más allá de todos los conflictos coyunturales que hoy pueden llegar a tener, porque quizás se han desviado en algo de esa política de Estado. Juan, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas Un gusto gracias haberte tenido en el programa. Gracias. Ustedes lo escucharon. Pasa en las provincias, pasa en la capital, en el conurbano, pasa en todos lados. Lamentablemente este gobierno no entiende o no quiere entender, siempre lleva agua para su molino. Lamentablemente siempre el castigado es la gente. Hoy por hoy nos han dividido, hay dos clases de país. Por un lado el oficialismo y por otro lado la oposición. Que la oposición lamentablemente en el letargo que hoy por hoy está, no trasluce soluciones, no trasluce propuestas y pensar que se la están dando en bandeja servida para que tome conciencia y poder tomar el bastión como hizo la justicia, que la justicia dijo hasta acá llegan, ahí lo pararon. La política tiene que tomar, y puntualmente la oposición, cartas en el asunto y dar propuestas, pero salir de todo esto porque cada vez estamos más en el fango. Los espero la semana que viene. Muchas gracias.